Hola, hola, bienvenido, bienvenida, buenos días. Hoy es domingo 2 de marzo de 2025. Entramos al tercer mes de este año 2025 y damos gracias al Señor que nos da este privilegio de encontrarnos a través de esta plataforma, como lo hacemos todos los domingos a esta hora de la mañana, con el propósito de llevar hasta cada uno de ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a quienes comparten también este video, este espacio que hacemos con ese propósito, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, llegue a más personas que puedan recibir de parte del Señor un mensaje a través de su preciosa palabra. Queremos recordarle que en este canal donde usted se encuentra en este momento en YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga, así nos consigue. Si se pierde por alguna razón, entra en su dispositivo a YouTube, busca Centro Bíblico Bucaramanga y ahí estamos, emitiendo todos los domingos este espacio, pero además de eso, grabando o almacenando un contenido que a través de los últimos años hemos estado realizando estudios de la palabra de Dios, de mucho provecho, y son series de estudios, la mayoría de ellos, que hemos hecho en nuestros espacios en la congregación aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, y que es la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Y a través de ellos, pues el objetivo es llevar un mensaje de la misma palabra de Dios hasta cada uno. Así que ahí puede conseguir en las listas de reproducción estudios que hemos hecho de diferentes temas y series de el libro de Proverbios, de Esdras, del libro de los Hechos, del libro de los Salmos. Bueno, y ahora estamos estudiando el libro de Génesis. Aún no hemos subido los capítulos que llevamos, pero estamos avanzando en el estudio del libro de Génesis. Queremos invitarle a que consuma este contenido para su edificación cristiana. Además de eso, queremos invitarle a nuestras reuniones en la virtualidad que hacemos entre semana. Los días martes nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Tenemos un estudio bíblico a las 6:30 de la tarde por medio de la plataforma Zoom. Como decía, en este momento estamos estudiando el libro de Génesis. Invitados todos, bienvenidos a nuestra reunión de los martes a las 6:30 de la tarde. Los días miércoles también las damas tienen un precioso espacio, una conexión de comunión cristiana y también de edificación. Están estudiando, creo que el primer libro de Samuel, espero no equivocarme, pero por encima de eso, un muy buen tiempo de comunión, de edificación cristiana. Así que todas las damas invitadas a las 7 de la noche los días miércoles, y el jueves nos reunimos para orar, para interceder los unos por los otros a través de esta potente herramienta, recurso que Dios mismo nos dejó de orar, interceder los unos por los otros. Así que nos encontramos los jueves a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Y cada domingo a esta hora de la mañana emitimos este espacio a través de YouTube, ya no Zoom, sino YouTube, por medio del canal Centro Bíblico Bucaramanga, y también en nuestros lugares de reuniones en el área metropolitana de Bucaramanga. Tenemos actividad presencial. A las 8:30 celebramos la Cena del Señor, y a las 10 de la mañana tenemos una reunión para toda la familia. Clases para niños, un estudio bíblico en el salón principal, cánticos para los niños, actividades especiales. Bueno, precioso tiempo donde podemos estimularnos al amor y a las buenas obras como nos enseña la palabra de Dios. En el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el centro bíblico iniciando esta actividad a las 10 de la mañana. En el barrio Ricaurte, en el municipio de Bucaramanga, la carrera 17, número 58191, también tenemos esta misma reunión iniciando a las 10 de la mañana. Y en el sur de la ciudad, en el municipio de Florida Blanca, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506, de la misma manera, iniciamos este espacio familiar a la misma hora, 10 de la mañana, y en el que esperamos su compañía en cada uno de estos lugares donde más cerca le quede. Es usted bienvenido, bienvenida. Bien, ahora queremos compartir con usted un precioso cántico antes de seguir con el estudio de la palabra de Dios.
Vamos cantando y alabando al Señor. Vamos cantando y alabando al Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Vamos cantando y alabando al Señor. No te avergüences y alaba al Señor. No te avergüences y alaba al Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences y alaba al Señor. Alza tus manos y alaba al Señor. Alza tus manos y alaba al Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Alza tus manos y alaba al Señor. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y es Cristo quien me hace cantar, gloria a Dios. Y es Cristo quien me hace cantar. De todos mis pecados me libro y al cielo voy. Y es Cristo quien me hace cantar. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Damos gracias al Señor porque podemos disfrutar de la música cristiana, de estas letras con sus melodías que nos inspiran y nos ayudan también a pensar en nuestro bondadoso Señor. Ahora en este momento vamos a ir a la palabra de Dios. Nuestro hermano Edwin Rangel nos acompaña en esta mañana y tiene de parte del Señor algo que quiere compartir con cada uno y esperamos todos que sea el Señor impactando su vida a través de la palabra de Dios y por la obra de su Espíritu Santo en cada uno. Adelante, hermano Edwin, que el Señor le bendiga. Bien, buenos días, tardes, noches para los que nos están escuchando y viendo. Que Dios los bendiga. Vamos a estar nuevamente teniendo el gran privilegio de compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad continuaremos con el libro de Filipenses, terminando el capítulo 1, versículos 12 al 30. Vamos a estar allí viendo lo que es un líder para Cristo. En el capítulo o los versículos anteriores del 1 al 11, habíamos visto la comunión que glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Pero para que hubiera esa comunión que Pablo expresaba en medio de esa asamblea allá en Filipenses, esa reunión de hermanos que había allí, es obvio y es necesario que haya un líder. Ese líder, en este caso, y vamos a hacer ver, a reflejar eso que Pablo escribe en estos 18 versículos acerca del liderazgo de él, aunque él como es costumbre en todas sus epístolas, no es una persona que se eche flores a sí mismo, pero sí muestra siempre sus heridas, o sus cadenas, o sus sufrimientos en Cristo. Y en algún momento dijo que si alguien tenía que gloriarse, pues él aún más, porque era una persona evidentemente que vivía para el Señor. Y quisiera en esta oportunidad ver ese liderazgo que él expresa. Claro, está basado en el amor de Cristo, basado en la sangre de Cristo y basado en su poder, porque en uno de los versículos, como lo es en el versículo 19, dice: y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación.
Vemos la confianza que él tenía en Cristo, en su espíritu y obviamente la comunión que había en él. Vamos a orar y damos lectura a estos versículos y los desarrollaremos en el nombre de nuestro Señor. Dios y amado, te buscamos en el poderoso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Queremos abrir tu palabra, escudriñar tus escrituras, porque son ellas las que dan testimonio de ti y de ellas tenemos la vida eterna. Señor, ayúdanos a poder comportarnos conforme a tus mandatos. Ayúdanos a pelear, a resistir esta carne, los embates del mundo, Señor. Pedimos que tú gobiernes en nosotros y que en esta hora tu Espíritu Santo sea gobernando los corazones de cada uno de estos oyentes que van a recibir tu palabra. Tu palabra es la que hace efecto. Tu palabra, Señor, es la que transforma vidas. Y hoy, en este día, en tu día, Señor, nos gozamos en poderla abrir, en tener la libertad de hacerlo. Enséñanos, ten misericordia de nosotros. Háblanos a través de tu palabra. Quebranta, Señor, toda barrera que pueda haber, sea pecado, Señor, de orgullo, de cualquier índole que nos impida servir y estar en comunión contigo. Te lo pido, mi amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a dar lectura entonces a estos versículos. La Reina Valera está subtitulado Para mí el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, versículos 12 al 30 del capítulo 1. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios.
Porque a vosotros os es conocido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Bueno, como les decía al inicio, vemos en este relato, en este pasaje, cómo Pablo exhorta o anima mejor a los hermanos en Filipos, que aunque él estuviese siendo prisionero allí encarcelado, esperando la atención del César, ya que él había apelado a él quería decirles que no se desanimaran, que aunque él estuviera preso, que aunque él estuviera pasando por circunstancias difíciles, el Evangelio seguía y que es normal que haya desánimo, ¿cierto? Cuando el líder ha fallado, ha caído o está pasando por circunstancias difíciles, a veces se cree que los líderes no pueden pasar por eso o que no deberían, pues, pasar por esas circunstancias difíciles cuando en realidad no es así. La realidad es que son mucho más difíciles, son mucho más llenas de carga, a veces emocional, espiritual, ¿cierto? Que llevan los líderes, porque en ellos sobrecae muchas miradas, mucha presión y también mucha responsabilidad. Por eso el versículo 12, vuelvo a leerlo, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Se podrían cuestionar de por qué estaría pasando eso y de pronto llegar hasta desanimarse, decirse, bueno, pero si Pablo, que predica tanto, que hace tantos milagros, que tiene tanta unción, pues está ahorita preso, encadenado por predicar el evangelio, pues qué ganancia puede tener. Pero Pablo, como un buen líder, da un testimonio acerca de lo que está pasando, no en reproche, no en que por qué a mí, o de pronto queriendo condenar a los que le están haciendo esto, aunque en el mismo versículo más adelante, en el versículo 28, veremos algo de esto, pero él no está condenando esta acción, sino que está diciendo, vean, gracias a esto tan difícil que me está pasando, el evangelio ha progresado. El evangelio ha ido llevando un buen camino y cuando hablamos de progreso es de ir hacia adelante, ¿cierto? O de ir creciendo, de ir obteniendo mejores ganancias, de ir siendo mejor, pues sea en el ámbito que sea que lo estemos relacionando. Pero este hombre da un testimonio y no era un líder solo de iglesia, o un líder, digamos, cuando llegaba allá donde los Filipos o Colosas, donde lo atendían, donde pues me imagino las atenciones que él podría tener, donde sus predicaciones serían pues impresionantes. Sabemos que lo que tenemos aquí escrito nosotros pues no es todo, pero es lo suficiente y aún mucho más de lo que necesitamos. Y él no era solo allí, sino que en medio de la cárcel también daba ánimo, también predicaba y dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Vea el testimonio que él estaba queriendo dar a la iglesia, a los hermanos para que no se desanimaran, les fortalecía con eso y les decía, no importa, yo estoy aquí, pero la obra de Cristo sigue progresando. De ahora no solo todo el pretorio, o sea, los guardias reales, todos los guardias que estaban alrededor de él, porque recordemos que no estaba precisamente dentro de una celda, una cárcel, sino en una casa, custodiado por guardias del pretorio y a todos los demás, no solo guardias, sino sirvientes, mismos presos que podrían estar allí con él, mismos personas que iban llegando hacia él y podemos recordar también a la carta a Filemón, ¿cierto? De Onésimo, que fue convertido en esos tiempos de Pablo, cuando estaba en este ministerio de Pablo, y él era un hombre que no importaba si estuviera encadenado de pies y manos, podía seguir predicando a Cristo aún con su boca cerrada,
por su forma de llevar las cadenas. Por eso dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Todos sabían que él no estaba ahí por un malhechor, por ladrón, por homicida. No, él estaba ahí por predicar a Cristo resucitado. Y él sabía, y todos los de su alrededor lo sabían. Y cuando él dice que el evangelio ha sido progresando, es porque muy seguramente y probablemente los guardias y todas estas personas estaban conociendo a Cristo, que donde él estaba, promulgaba su fe, promovía el evangelio. Y esto con el fin de animar a cada uno de sus hermanos allí a la iglesia, pues en Filipenses y en todo lado donde se podía leer esta carta. El versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Vemos aquí otro grupo al cual él se refiere, un grupo que era la gran mayoría. Estaban predicando y animados de ver que Pablo estaba allí y de pronto no estaba ya derrotado, tendido, sin querer hablar con nadie, deprimido, de pronto hasta renegando de su fe, sino que veían, oye, vea, este hombre aún allí en medio de esta circunstancia vive para Cristo y eso les hacía que tener ánimo, cobrando ánimo en el Señor, o sea, recuperando ese ánimo en Cristo, no en Pablo, en Cristo, por medio de que de esas prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eran atrevidos, o sea, eran personas que iban hacia adelante sin miedo, ya sabían que esto era posible y muy posible. Más terminando este pasaje, Pablo les dice que recuerden que ellos han sido, dice el versículo 29, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Y no queriendo saltarme todos los versículos, pero sí haciendo referencia a este, es necesario entender, mis hermanos, que nosotros en Cristo padecemos, sufrimos ciertas cosas en nuestra vida que son o se pueden usar o deberían usarse para glorificar a Cristo, para que el Evangelio crezca, abunde aún más y más, llegue a muchas partes o a los que están alrededor de nosotros sean contagiados de ello. La actitud de Pablo en medio de esto animaba a los demás. La pregunta aquí que nos debemos hacer nosotros es, ¿qué ven en nosotros o qué causamos en los demás en los momentos difíciles nuestros? Los momentos de estrés, de frustración, de pronto en momentos en los que estoy siendo humillado, por debajeado, ¿qué ven los demás? ¿Qué, qué reflejamos nosotros? Hey, no importa, Cristo está siendo glorificado y puede ser glorificado en medio de esta situación, de esta circunstancia. Este era un gran líder. Y cuando yo me refiero a líder, no me refiero a los hermanos que de pronto están más visibles en la asamblea, que obviamente a esto así hace referencia también, pero es necesario a nosotros como creyentes, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra familia, que somos líderes, a pesar de que ellos no nos puedan ver así, pero somos líderes de Cristo, somos líderes por Cristo para llevar el Evangelio, ¿cierto? Somos líderes puestos por nuestro Señor para predicar el Evangelio y padecer por él y en medio de esas situaciones Dios sea glorificado por medio de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Y no solo en la asamblea, sino en cualquier lugar. Es necesario nosotros liderar, llevar el Evangelio, porque a veces queremos que los líderes o los que tienen toda la responsabilidad son los hermanos que están en el altar o que llevan ciertos ministerios, cuando realmente todos debemos estar unánimes en eso. ¿Y qué ven cuando nos enojamos? ¿Cierto? A veces los que están alrededor o siempre están vigilantes, están viendo cuál es nuestra reacción.
y aunque no son como un niño que expresa inmediatamente por qué está reaccionando así o para qué reacciona así, si ven y si evalúan las circunstancias. Recuerdo que ellas que entraba ahí a un parqueadero, un centro comercial y me ofrecían el lavado del carro y yo, pues no, muchas gracias. Siguieron insistentes y no, 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 muchas gracias. A lo último le dije, hey, hombre, ya le dije que no, gracias. Y mi hijo inmediatamente, papá, ¿por qué respondió así? ¿Sí? Entonces, las personas de nuestro alrededor ven eso, en que en el momento en que nosotros de pronto nos enojamos y aunque no lo insulté ni lo traté mal, no, 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 pero sí él se dio cuenta que la reacción fue áspera y no, que todos nuestros hermanos o familiares o amigos que nos rodean no son como un niño que inmediatamente pues dice lo que está pensando, si lo guardan. Y vea, Pablo estaba en medio de las prisiones y a la gran mayoría estaban cobrando ánimo en el Señor por medio de estas prisiones y se atrevían mucho más, dice que mucho más a hablar la palabra sin temor. Veamos acá un poco más. Ellos podían estar predicando, pero de pronto como por las orillas y ahora más atrevidamente, ya sin temor a lo que venía, porque ya conocían, ya podían saber lo que podían pasar y lo asumían de esa manera, de pronto hasta esperándolo. Bueno, de pronto yo hoy salgo y pronto no vuelvo, voy a estar preso, me van a matar, porque así era en este tiempo. Versículo 15, otro grupo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Vea, aquí hay un grupo que estaba predicando a Cristo por envidia. De pronto, no, porque si Pablo lo hace, yo también lo quiero hacer. Esto es un gran peligro o es un gran error la motivación que podamos tener para tener llegar a un ministerio o para querer participar. ¿Cuál es la motivación? De pronto no, pues si él lo hace, yo también, o quiero figurar para que me vean liderando ciertas actividades. Hermanos, si conocieran, si no se dejen llevar por los ojos, de que, ay, tan bonito que es estar allá en el altar predicando o tocando un instrumento, que me vean yo como canto, porque eso es lo que ven los ojos, pero realmente y el liderazgo es mucho más difícil, o sea, es de mucho más cuidado, es de tener mucho más respeto, aunque Pablo también dice que el que lo desea, pues también está bien, ¿cierto? Buena obra desea, pero es difícil solo ver, o no es bueno es solo ver esto, solo lo que nuestros ojos ven, sino en oración, pedirle a Dios que nos guíe y si es la voluntad de Él, pues estar partícipes, porque eso es lo que quiere el Señor, que nos preparemos. Pero a veces se llega con una motivación equívoca, vamos a sufrir y de pronto hasta hacer daño a las asambleas. Dice entonces que había este grupo y vemos que Pablo era un hombre que tenía discernimiento, ¿cierto? Él discernía y en el versículo 10 les dice a ellos en el mismo capítulo, pero el versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto era una oración que Pablo hacía por ellos y les está diciendo, miren y aprueben, porque aunque habían personas que estaban predicando a Cristo, no lo estaban haciendo de la manera correcta o de la manera que debían hacerlo. Y esto, obvio, claramente causaba daño, mucho daño a, al grupo de hermanos o la asamblea que se estaba conformando allí en Filipos. Otros lo hacían, unos por envidia y otros por contender con Pablo, de pronto queriendo decir, vean, nosotros predicamos, él no es un apóstol, mire lo que le está pasando, mire cómo está sufriendo. Yo sí, porque vea, yo lo puedo hacer y no me han encarcelado, el Señor me ha guardado más a mí. Por contiendas, las que querramos presentar. Pero había discernimiento, mis hermanos. Nosotros también debemos discernir entre la oveja y el lobo que se disfraza de oveja. Tener mucho cuidado con esto,
Pablo sabía que había unos que estaban predicando y bien, aleluya por eso, predicaban y llevaban el evangelio, pero las motivaciones no eran las correctas. Habían contiendas en medio de esto. Más adelante vamos a ver los consejos que Pablo da a la asamblea para identificar también esto y apartarlo, o más bien para apartar estas contiendas de ellos. Pero había otro grupo que lo hacía de qué? Buena voluntad. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Habían personas que querían hacer esto solo por hacer daño, o por ofender a Pablo, y esto a veces lo vemos muy reflejado también en nuestros hogares o con nuestros familiares que no conocen a Cristo, que aunque predican a Cristo en cierta manera, lo hacen para contender de pronto con nosotros, que nos consideramos evangélicos, ¿cierto? Como ellos nos llaman. Y lo se hace por contender, por llevar la contraria, y a veces hasta nosotros caemos en eso. Predicamos, pero no con amor, sino por contender, por pullar, a veces hasta por llegar a ofender al otro, hablando no con amor, no con sabiduría, sino más con de pronto un poco de rabia, que aún así, pues estarlo haciendo, eh, predicando a Cristo. El versículo 17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. El amor, ¿por el amor a quién? A Cristo. Recordemos que en el pasaje, en la predicación pasada, hablaba Pablo de la importancia de estar persuadidos con el amor y con el amor de Cristo. Decía en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces, ese amor hacia Cristo, ese amor hacia las almas y también ese ánimo que podemos cobrar de los líderes, ¿cierto? De hermanos que han predicado el Evangelio fielmente en toda su vida, que han dado un buen testimonio, que uno puede decir, ah, sí, qué rico cuando vemos hermanos celebrando 50, 60 años de casados, uno dice, y estoy completamente seguro que ahí llegaron con miles, miles de problemas, pero miles y miles de soluciones también encontraron. Y esto es lo que en la vida cristiana, en el Evangelio, se necesita: amor, primeramente hacia Cristo, y ese amor hacia las almas, a predicar al Señor, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Era una misión que él estaba ejecutando. Esto se refiere cuando dice puesto, o sea, estaba allí llevando a cabo una misión. ¿Cuál misión? La de predicar el Evangelio en cadenas, la de dar ánimo a sus hermanos, la de seguir liderando desde allí todo el progreso del Evangelio, de no dejarse apagar por esto. ¿Y cuántas misiones tenemos nosotros durante un día? ¿Cuántas personas nos ven diariamente, cotidianamente, en circunstancias difíciles, estresantes, depresión, de desánimo? Él estaba puesto allí con un propósito para la defensa del Evangelio. Claro que él estaba literalmente defendiéndose a sí mismo y defendiendo el Evangelio ante los que lo estaban juzgando y los que querían quitarle la vida y pues llegando a ese fin. Pero él, la defensa era del Evangelio. Él estaba puesto en ese lugar geográficamente para defender el Evangelio. Cada uno de nosotros estamos en nuestro lugar para defender el Evangelio, no para defenderlo ofendiendo o presentando una defensa
llena de rabia. La palabra nos dice que estar siempre dispuesto, ¿cierto?, a presentar defensa con mansedumbre. ¿Con qué? Mansedumbre. Pablo era un hombre que no estaba allí lleno de diciendo, bueno, le voy a hacer caer fuego del cielo, se van a ir para el infierno ustedes. No, no, aunque me imagino que cuando predicaba les hablaría de esto, pero no era la forma en la que él se estaba defendiendo, sino que él esperaba en Cristo. Versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, que de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún más. Cristo estaba siendo anunciado. Otra característica que podemos ver aquí en esta expresión de Pablo era que no importaba si tenían que pasar por encima del orgullo de él. Dice en el versículo anterior, o en el versículo 16, que por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Él no estaba peleando por eso. Estaban de pronto pasando por encima de su orgullo, pasando por encima de su dignidad, ¿cierto? Pisoteando de pronto hasta su testimonio, queriendo pisotear pues su testimonio, pero él no importaba. Cristo estaba siendo proclamado. ¿Qué importancia tengo yo? Aunque no quería decir con eso que él aceptara las cosas que ellos estuvieran diciendo, y más las amonesta allí, pero él está diciendo, hey, me quieren humillar, quieren causarme aflicción, más encima de que estoy aquí prisionero, o porque estoy aquí prisionero, no importa, diga lo que quiera, usted está predicando, usted está haciendo lo que a mí me mandaron, que predicara el evangelio. No lo está haciendo bien, obviamente, no lo está haciendo con la manera en la que debería hacerlo. No quiere decir que aunque estemos, pues que vivamos en pecado, está bien desde que prediquemos el evangelio, no importa que vivamos en pecado. No, algo que está diciendo ahí, no importa, ¿qué pasa? Que obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. Qué difícil es que podamos pasar o que dejemos pasar por encima de nuestro orgullo a otros, ¿cierto? Nuestro pretexto. Y un líder, un creyente, debe hacer eso. Muchas veces debemos agachar la cabeza a ciertas situaciones, ofensas, injurias que pueden llegar a nuestra vida, que aunque nos duelan y nos defendamos, si Cristo está siendo glorificado por medio de esto, amén. Pero no que estas cosas nos lleven de pronto a causar daño o un mal testimonio. Por el contrario, esperamos. ¿Y esperamos en qué? Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Podemos estar hablando de esa liberación de la cárcel, la liberación de la muerte, ya que él sabía que podía llegar a llevar esta sentencia. Podría ser de la liberación de la angustia o la salvación, que es nuestro fin, ¿cierto? Nuestra finalidad, estar con Cristo. Y dice, porque sé que por vuestras oraciones, y veamos otra característica allí, es que Pablo le está colocando en cierto modo como una responsabilidad a esta iglesia de que oren por él, de que oren por los líderes. Y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Señor siempre nos va a librar, mis hermanos. En la angustia en la que podamos pasar, nos puede librar el Señor, de la blasfemia que puedan estar haciendo, de las injurias que puedan estar cometiendo con nosotros, nos va a liberar. Y si no llegase a ser aquí, que no lo vean nuestros ojos, pues cuando estemos muertos y hayamos revivido para el Señor Jesucristo, habremos sido libres de todo esto.
y estaremos con él. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué importa? Conforme a ese anhelo y a esa esperanza que tenía Pablo, él sabía que nada iba a ser avergonzado. Hermanos, terminó siendo muerto, capitado, y murió avergonzado. ¿No? Muchos podrían haber dicho, no, pero terminó muriendo. ¿Qué pasó ahí? No, él aunque murió, aunque los malvados le arrebataron su vida, no fue esto el morir avergonzado. Por el contrario, él dice en el versículo 21, un versículo muy conocido, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él murió, llevó la ganancia, estaba con Cristo, iba con Cristo. ¿Por qué iba a ser avergonzado? De pronto muchos pensarían, no, pero qué, o Pablo, de pronto algunos dirían, no, Señor, pero sáqueme primero de la cárcel, ¿cierto? Que vean que yo voy a morir, pero voy a morir libre, de pronto hasta haciendo algún milagro bien grande, que vean que morí en un ministerio grande, fuerte, que hayan podido, mejor dicho, muchos y miles salvarse, pero no, murió estando allí preso. Y aunque su anhelo era ser libre, también su anhelo era seguir viviendo en compañía de sus hermanos, murió allí, pero esto no causó vergüenza para él. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, nuestro orgullo deja de ser tan valioso y dejamos de cuidarlo tanto. No nuestro testimonio, no, porque nosotros debemos dar un buen testimonio, no quiere decir que vamos a vivir en pecado y que pues, de malas lo que los demás piensen, no, sino que cuando estamos siendo injuriados, cuando estamos siendo abofeteados sin culpa, pues el Señor se goza en esto. Y ese es uno de los propósitos que tenemos nosotros aquí. Versículo 21 expresa plenamente esto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decir esta frase, creer esta frase o apropiarnos de ella implica que el amor hacia nuestros hijos no es tan valioso, hacia nuestra esposa, nuestra pareja, nuestros trabajos, nuestras finanzas, nuestras propiedades. Y no sé pues cuántos alcanzan a sentir un poco de como de cosquilleo cuando decimos que no es tan importante todo esto, cuando decimos que estas cosas realmente no provienen, no es el final de todo, el fin de todas las cosas, nos podemos apartar. Ahorita no hace mucho enterrábamos a un compañero de mi esposa, el rector allí, y él daba una recomendación a su esposa y decía, no dejen acabar lo que construí, me costó mucho. No era porque él estuviera de pronto pegado, no sé realmente a sus riquezas, pero sí había un cierto dolor, temor de dejar eso y que pronto se acabara. ¿Cuántos de nosotros podemos pensar sin de pronto morir y que un hijo pequeño quede y uno diga, uff, bueno, pero yo me gozo más porque me voy con Cristo, ¿sí? Es difícil, pero este amor que este hombre tenía, pues, lo motivaba a decir eso. No importa lo que quede, no importa este ministerio tan grande que yo tengo acá, donde en todos lados yo soy, aunque tengo detractores, también son muchos más los que me apoyan y los que de pronto hasta me honran. ¿Qué sentimos, mis hermanos, si nos dicen que todo lo que tenemos nosotros no es por nuestros medios? ¿Realmente reconocemos que nada de lo que tenemos es por nosotros? ¿De que todo es por Cristo?
de que si nos dice, no, pero es que usted lo que consiguió no fue solo, no fue por su esfuerzo, fue porque Cristo se lo dio. Ayer, el sábado estaba, perdón, ayer jueves estaba en la Quebra Seca comprando unos insumos y esos señores que cuidan ahí los carros o hacen que cuidan los carros por ahí con un palo para recibir una moneda. Yo me iba subiendo y uno de las veterinarias le estaba diciendo que iba a hacer el sábado y le decía, no, voy a ir a almorzar, que yo no sé qué. Bueno, cuando yo me iba subiendo al carro me dijo, no, es que el sábado yo estoy cumpliendo años, cumplo 65 años. Y yo le dije, venga, ¿y usted todavía se enfiesta? O sea, haciendo referencia a que si todavía consumía. Me dijo, sí, desde los 16 años probé eso y desgraciadamente nunca volví a dejarlo. Y eso ya me mata. Yo ya no puedo con eso. Yo le dije, no, yo sé que usted no puede, pero hay uno que sí puede. Libertad le dijo, no, ya no. Yo le he dicho que por qué no me ayuda. Yo le he dicho que me ayude. Y no me ha ayudado, no me ha libertado. Decía, hombre, pero hágalo con fe, créalo y verá que en algún momento lo va a ver, pero créalo, no diga eso. Y decía, no, yo ya me muero, esto ya me mata. Yo ya me muero consumiendo azúcar. Y eso, cuando hablo con esas personas, eso me estremece o cuando veo eso, tengo como como maña ya de quedarme mirando a estas personas en la calle y siempre me he hecho una pregunta, ¿qué hicieron ellos? ¿O qué hice yo de diferente para que ellos no estuvieran en mi posición y yo en la de ellos? Yo estoy completamente seguro que hice todo para estar siendo indigente en la calle, pero el Señor tuvo misericordia de mí, así como ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. No ha sido nuestras fuerzas, no ha sido nuestro intelecto, ha sido Cristo, con un fin que le glorifiquemos a Él. Es el que pone el querer como el hacer. Y siempre me he hecho esa pregunta y siempre le digo a mi esposa, y voy a veces manejando y yo digo, Señor, yo podría haber estado ahí. Fue tu gracia, fue tu misericordia la que no lo permitió. Y así en cada uno de nosotros, mis hermanos, el Señor nos ha puesto. Y hoy usted, amigo, que está oyendo la palabra del Señor, el Señor tiene un gran propósito con usted. Créale, viva para Él, persevere. No es fácil. Y mucho menos, y tenemos el testimonio aquí de este hombre que tenía el poder del Espíritu Santo. El Señor estaba con él, que aún mismo Cristo se le presentó y estaba encadenado, preso, y murió allí, pero estaba firme, estaba puesto, como dice en el versículo 17, a defender el Evangelio con su vida. Versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Veamos, hacía ahorita la referencia de las riquezas o del ministerio o de todo, pero había una motivación que lo ponía a dudar en qué escoger en ese momento. Si vivir en esta carne que era tan difícil para él, pues porque no estaba viviendo en una mansión rodeado de lujos, y aún así se le hacía difícil de escoger la gloria de nuestro Señor o vivir ya en compañía de nuestro Señor. Dice, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si esto era beneficioso para la obra de Cristo y que otros conocieran de él, de este evangelio precioso, esto lo hacía hasta dudar. Ah, pero yo aquí todavía puedo seguir trabajando. Y veamos el desarraigo que él tenía hacia otras cosas. Y eso también lo deben ver. Lastimosamente, el evangelio se ha corrompido mucho por el tema económico. Muchos creen que si uno va a hacer una reunión o si uno va a hacer esto, cualquier evento es para sacar plata. Un hermano me decía, hermano, ¿y usted por qué no enseña en las reuniones allá en la casa donde usted está haciendo a que ofrenden? Para que ellos vayan también viendo esa bendición. Yo le decía, sí, es una bendición y es bueno, pero aquí con estos muchachos ponerse a recoger una ofrenda, realmente lo que van a decir es que uno ya está buscando es plata y pues ese no es el fin, ¿sí?
Ese no es el propósito del cual nosotros debemos predicar el Evangelio. Entonces, no es el amor al ministerio, no es el amor al liderazgo, sino el amor a la obra del Señor. Versículo 23. Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero bueno, aquí hace la referencia, ¿no? Hey, es muchísimo mejor vivir con Cristo. Cuando soltamos nuestra dependencia, nuestro orgullo, todas estas cosas, la vida y la muerte están relacionadas con Cristo. Todo nosotros está relacionado con nuestro Señor. Él dice que en la carne, porque vivir en la carne no se refiere a vivir en pecado o complaciendo los deseos de la carne. Leyendo el versículo 22, cuando él dice que está en estrecho, es un camino que solo le permite ir hacia adelante. O sea, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, bien sea de vivir o bien sea de morir, voy hacia adelante, hacia la meta, voy a hacer lo que tengo que hacer, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es obviamente muchísimo mejor. Versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vea el amor tan grande que él tenía hacia la obra del Señor, hacia sus hermanos. ¿Cuál es la motivación? Es como veíamos un poco más atrás, el vivir era Cristo, el morir era ganancia, pero vivir en la carne era más provechoso para la obra y no solo pensando solo en la obra, sino que confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, el versículo 25, leo el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Eso es una persona que muestra y quiere reflejar el amor tan grande que él tenía hacia sus hermanos, porque él estaba plenamente convencido de que moría y iba a estar con Cristo. O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos ese convencimiento, esa convicción, perdón, tan grande en nuestra vida? Y podemos esperar ese momento en que el Señor decida llamarnos a su presencia. Pero también había un grande amor hacia sus hermanos, sin decir esto es más provechoso. Es más provechoso, no, perdón, es más necesario por ustedes, para yo poder seguir enseñando, para yo poderles seguir mostrando las cosas que Dios me ha dado o que me ha enseñado, yo confesárselas a ustedes. Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. La permanencia que él quería tener era por ellos, era para ellos. ¿Para qué? Para el provecho y gozo de la fe. Veamos que todo lo que motivaba a este hombre, la relación que él tenía fuerte era espiritual. No era ninguna otra cosa lo que lo movía, ni ninguna fama, ni ninguna otra cosa. Era espiritual. Versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Para que abunde qué? Vuestra gloria en mí en Cristo Jesús. O sea, la obra de Cristo que estaba siendo ejecutada en Pablo hacía que los hermanos dieran gloria a Dios y vivieran glorificando a Dios, para que abunde aún más esa gloria, porque hermanos, y ahí es donde viene el punto del liderazgo. A veces el Señor nos pone en situaciones o en circunstancias tan difíciles que no quisiéramos pasar y es necesario mostrarlas para que Dios se glorifique, porque es que el líder no es una persona perfecta y a veces queremos decirle a los demás que no nos miren así, pero nos presentamos de esa forma, en que no tenemos problemas, en que tenemos una vida espiritual, no sé si decirlo, tan grande, que nada me toca, que nada me pasa, pero es necesario que mostremos nuestras heridas. Y es eso lo que Pablo empieza a hacer aquí, de aquí en adelante,
para que el testimonio sea para glorificar a Dios. Y es lo que Él quiere enseñarles a ellos. ¿Cómo ganar la batalla? En el versículo 26, Él muestra sus heridas. Él dice, para que abunde mucho más. En eso que me está pasando a mí, en mis látigos, en mis cadenas, en todo, yo no me avergüenzo de eso. Yo se lo muestro y le digo, hey, pero Cristo no me va a dejar avergonzado. Pero la obra de Cristo sigue andando. Este hombre hacía la referencia allí en Filipenses y en otros lugares donde él estaba preso y con todas las personas que lo rodeaban. Nosotros podemos ver que la obra de Cristo sigue andando en nosotros, con muchas heridas, con muchas raspaduras en nuestras rodillas de tantas veces que nos hemos podido caer, pero también de tantas veces que nos hemos levantado y mostrar eso, porque es que eso es un líder y a veces jóvenes quieren llegar a un liderazgo solo viendo, como hacía referencia al principio, de que porque toco un instrumento, o porque canto, o porque puedo predicar o hacer una oración, una apertura, y es equívoco, porque cuando llega la presión, pensamos ahí, no, pero esto no es para mí, porque yo veo otros hermanos y los hermanos líderes, pues, no tienen tantas dificultades. Y ahora les empieza a dar un consejo como un buen general, como dando ánimo para la batalla, como un buen comandante que ha peleado grandes batallas con grandes condecoraciones, pero también con muchas heridas, empieza a dar unos consejos de cómo estar preparados, de cómo formarse para esta guerra. Dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, unánimes, juntos, para que se comporten como es digno. Recordemos que atrás había un grupo que aunque estaba predicando al Señor, no se mostraba dignamente, no estaba dando un buen testimonio. Entonces le está diciendo, para que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, firmes, unánimes por la fe en el Evangelio. Para poder ganar una batalla, mis hermanos, es necesario tener un equipo, un buen equipo, conformar un buen equipo. Esto lo hace un líder y muchos hermanos que lo conforman, que entienden sus posiciones, como hablamos, si hablamos de un equipo, pues hay 10 jugadores que trabajan para llevarle la pelota al que está adelante esperándola para meterla. Y ellos, esa es su labor, hacerle llegar el balón a él la labor de él es ese balón meterlo entre el arco. Pero esto él le dice, combatiendo unánimes. No, y para esto necesitamos identificar a los lobos, identificar a los que quieren hacer daño, a los que lo están haciendo de mala manera, exhortarles, ayudarles si es posible, y si no, pues no hacerlos parte de un equipo en el cual nosotros debemos combatir. Porque una casa dividida, mis hermanos, no va a prosperar nunca. Jesús lo dijo hablando de cuando le decían que él echaba a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y esto no es así. Nosotros debemos estar unánimes con un fin, firmes, combatiendo, peleando, pero juntos. Y eso es lo que hace o quiere formar un líder, un buen equipo, y entenderlo que no solo el líder lleva toda la carga, sino que todos debemos hacerlo, dentro y fuera de nuestras asambleas. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto proviene de Dios, o esto es de Dios. En nada debemos intimidarnos, pero a veces las intimidaciones están dentro del mismo grupo que se supuestamente está combatiendo. Dice, y en nada estéis intimidados por los que se oponen. A veces las intimidaciones no vienen precisamente los que se oponen de afuera, sino mismo adentro. Entonces debemos también ser
humildes, pero también serios en esto para exhortar en lo que sea posible, en lo que sea necesario a cada uno de nuestros hermanos, que pronto no lo están haciendo con una mejor manera, con la manera que debe ser, con amor, sino por contender. A veces un hermano puede predicar una cosa y el hermano inmediatamente al otro domingo entonces va a predicar de lo que echándole chuflas a la predicación de él, en vez de llamar aparte, hablar, debatir, pues de eso se trata la palabra, aprender de unos de otros. Aprendemos mucho de los ancianos, pero los ancianos también pueden aprender de los jóvenes, eso es cierto. Pero que no nos opongamos, sino que tengamos un equipo, que estemos unánimes por la fe que en el Evangelio, la fe del Evangelio, no una fe, no es, dijo nuestro Señor Jesucristo, que el que cree en mí es necesario que crea como dicen las Escrituras, ¿cierto? Para que de su interior corran ríos de agua viva. Es necesario creer como dicen las Escrituras o como el Evangelio, no aparentar una fe y vivir como el diablo. No, no es de esta forma. Unánimes por la fe del Evangelio. Y pues por el fruto nosotros conocemos, donde hay diferentes contiendas y personas que no han dado un gran testimonio del Señor, es mejor no involucrar en grupos o en, pues haciendo referencia como lo hace Pablo en nuestro batallón, porque va a ser para perjuicio. Versículo 29. Porque a vosotros os es conocido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, cuando nosotros tenemos la firme convicción de que hemos creído en Cristo, tenemos que verle a Él. El padecimiento que Él tuvo, siendo Hijo de Dios, siendo nuestro Salvador. Así que nosotros también debemos asumirlo. Que hay padecimientos, hermanos, a veces son visibles, a veces son para que muchos lo vean, otras veces son íntimos, son solo nuestros. Y sufrimos y padecemos y luchamos. Pero esas cosas que pasan, hay algunas que son usadas para incrementar la fe de otros, el valor de otros en el Evangelio. Y hay otras que son para que nuestra fe se fortalezca, para que podamos ver el poder tan grande que hay en Dios, que nos ayuda, que nos liberta, sea de pecados, sea de situaciones difíciles, pero con un propósito, que podamos crecer en Él y ayudar a otros a crecer y a que conozcan también del Evangelio. Para terminar, versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Este líder que muestra sus heridas, que dice, Cristo sufrió y ustedes también tendrán que padecer, y míreme, yo como padezco, que no la muestra para avergonzarse, ni para dar lástima, ni para decir, mire cómo sufro, porque yo sí sirvo al Señor, porque yo tengo muchas necesidades, porque es que yo vivo para el Señor, o estar de pronto diciendo que vive por fe, pero quejándose o queriendo dar lástima, no, para, para decir que sí se puede, para tener el ánimo que el Señor liberta, limpia, transforma a cada uno de aquellos que hemos creído por Él, no porque seamos mejores, sino por su misericordia. Entonces, para refrescar un poco lo que acabamos de ver, quiero ver que veamos esas características. Pablo era un hombre en los primeros versículos que vimos que daba frutos en medio de las circunstancias difíciles, de la adversidad. Pablo también tenía un aguijón, no era solo preso allí, no se especifica exactamente qué era, pero había un aguijón que lo atormentaba en todo momento, aparte de sus cadenas y de sus dificultades que padecía, pero allí daba frutos. Un líder que poco importa su reputación si el Evangelio de Cristo está siendo propagado. Que no importa que tengan que estar de acuerdo conmigo o que me tengan que pedir permiso a mí o que lo tengan que hacer como yo lo hago, siempre y cuando el Evangelio sea propagado y aún así sea yo vituperado. Versículo 19.
confianza en sus hermanos. Veíamos en versículo 19 cómo él confiaba en las oraciones de ellos, cómo esperaba en estas oraciones. En versículo 20, mostrando la confianza en cada uno de ellos, en que él no sería avergonzado, aunque por las oraciones y por las situaciones que se pasaba, él iba a ser glorificado, así fuese muerto. Ahí Jesús, sí, no, Señor Jesucristo iba a ser glorificado, así fuese por su muerte. Versículo 21, un testimonio de amor por Cristo, no por nada más, sino por Cristo. Y en el versículo 24 vemos de ese amor hacia sus hermanos. En el versículo 26 vemos el testimonio que glorifica a la iglesia para que por medio de Cristo, por medio de sus dificultades, la gloria sea para Él. En los versículos 27 en adelante vemos ese ánimo que Él da a sus hermanos, mostrando sus heridas, mostrando las de Cristo y diciéndoles, se puede, y pues como ese comandante entregando una arenga de ánimo hacia adelante. El Señor nos ayude, mis amados hermanos. Estamos en un camino que es fácil, que muchos han desertado, muchos han sido apóstatas del Evangelio, pero nosotros que queremos estar firmes debemos mirar que no caigamos. Debemos ayudar a nuestros líderes, debemos ayudar a nuestros hermanos, a los débiles en la fe, las mujeres, aconsejar a las más jóvenes, y que Dios bendiga a cada uno de nuestros líderes, los ancianos, de los misioneros y de los hermanos que se esfuerzan, que batallan en lo público y que batallan en lo privado para llevar la palabra del Señor para su gloria y para su honra. Oremos. Mi amado Dios, gracias por tu bendita palabra. Gracias por los hombres y mujeres que has puesto, Señor, para liderar, para sacrificar de sus vidas, de su tiempo, aún de su dinero, Señor, para que tu obra sea prosperada, para que tu obra siga moviéndose. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, los hermanos, jóvenes y niños, para que podamos reflejar ante ellos un servicio a Cristo limpio, sincero, sin orgullo, así como Pablo mandaba que nos presentáramos sinceros, firmes ante la defensa del Evangelio. Ayúdanos, mi amado Señor Jesús, a que tu obra sea promovida, promulgada por todos los lugares, para que podamos mostrar que tú obras en nuestra vida, que nuestras cicatrices, lo único que quieren mostrar es cómo tú sanas, cómo tú transformas y cómo tú libertas. Bendice a nuestros hermanos, a nuestros jovencitos y a nuestros niños, para que puedan crecer orgullosos de ser cristianos, orgullosos de hablar de ti, sin importar cuál sea la circunstancia. Pedimos tu bendición. Glorifícate en nuestros hermanos enfermos, glorifícate en nuestros hermanos débiles, glorifícate, oh Señor, en los hermanos que padecen dificultades económicas, dificultades emocionales. Glorifícate en todos y cada uno de nosotros, oh Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén. Y así, de esta manera, llegamos al final de este espacio de hoy, 2 de marzo de 2025. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Damos gracias a usted por sus oraciones, por nosotros, por quienes compartimos de la palabra de Dios aquí cada domingo. Y nosotros oramos por ustedes, quienes reciben, para que el Señor sea bendiciendo su vida a través de su palabra. Que tenga un resto de domingo muy feliz. El Señor le rodee de sus preciosas bendiciones. Chao, chao.